Si alguien hubiera podido verlo, la impresión inicial no hubiera sido tanto su grotesca apariencia de reptil, sino más bien la manera en que su figura parecía absorber la luz sin reflejarla. Era como si fuera más una sombra que un objeto. Era como un agujero en el espacio, extraño y viviente. Pero este pequeño espíritu, invisible e inmaterial a los ojos de los hombres, rondaba por el pueblo, yendo en una dirección, luego en otra, guiado por la voluntad, no por el viento. Sus alas dejaban una estela borrosa al agitarse para impulsarlo. Tenía el lomo negro y viscoso, su cuerpo esquelético y parecido a una araña, medio humanoide, medio animal, totalmente demonio. Dos enormes ojos felinos sobresalían de su cara, moviéndose inquietantemente de lado a lado, escrutando, buscando. Su aliento botaba de bocanadas cortas, sulfurosas, visibles como si fuera un vapor amarillo. Vigilaba con mucha atención y obedecía su cargo. La persona que conducía un cierto automóvil que corría por las calles de Ashton. Aquel día, Marshall salió de la oficina del Clarín poco antes de la hora acostumbrada. Después de toda la confusión de la mañana, fue una sorpresa que el Clarín el martes estuviera ya en las prensas. Y el personal empezaba a preparar la edición del viernes. El periódico de un pueblito pequeño marchaba casi al ritmo preciso. Tal vez podría lograr conocer a su hija de nuevo. Sandra era una hermosa pelirroja, su única hija. No tenía nada sino enormes posibilidades, pero había pasado la mayor parte de su infancia casi solo con una madre, mientras que el padre casi nunca estaba en casa. Marshall había alcanzado el éxito en Nueva York, desde luego, casi en cualquier cosa que había emprendido, excepto cuando hacer la clase de padre que Sandra necesitaba. Ella se lo había formado también, pero, como Katy había dicho, los dos eran muy parecidos. Sus clamores pidiendo amor y atención siempre venían como cuchilladas, y Marshall le daba la atención de la misma manera en que a los perros se le dan a los gatos. No más peleas, se repetía a sí mismo, no más engaño ni rasguños. Hay que dejar que ella se exprese, que deje salir lo que siente, y no hay que ser duro con ella. Hay que quererla exactamente así como ella es, dejarla que sea ella misma. Era ilógico que su amor hacia ella continuara aflorando como un aguijón, con ira y con palabras hirientes. Sabía que todo lo que trataba de hacer él era llegar a ella, tratar de recuperarla, pero no pudo lograrlo. Hogan, inténtalo otra vez, trátalo otra vez y no desperdicies esta oportunidad. Dio vuelta a la izquierda y pudo ver la universidad enfrente. El plantel de la Universidad Whitmore se parecía a la mayoría de los planteles universitarios de Norteamérica, hermoso, con viejos edificios sombríos, que daban la impresión de que uno aprendía solo por mirarlos, con jardines amplios y césped cuidadosamente podado, con aceras meticulosamente construidas de cemento, de ladrillo o de piedras, y decorado con rocas, espacios verdes y estatuas. Era todo lo que una buena universidad debía ser, incluso hasta en los parquímetros de solo 15 minutos. Marshall estacionó su automóvil y salió en busca del edificio Stewart, donde se ubicaba el departamento de psicología y donde Sandra recibía la última clase del día. Whitmore era una universidad privada, fundada por algún terrateniente como un memorial para sí mismo, allá en la década de los 20. Por las antiguas fotografías que había en el lugar, uno podía notar que algunos de los edificios de ladrillo rojo y columnas blancas eran tan antiguos como la universidad, monumentos del pasado y supuestamente guardianes del futuro. El plantel durante el verano era relativamente tranquilo. Marshall consiguió direcciones de parte de un estudiante que estaba jugando con un platillo de plástico y se dirigió hacia el final de una calle bordeada de olmos. Allí encontró el edificio Stewart, una imponente estructura diseñada según alguna catedral europea, con torres y arcos. Abrió una de las enormes puertas dobles y se halló en un corredor espacioso y resonante. El ruido de la puerta al cerrarse produjo tal reverberante eco en la bóveda del cielo raso, que Marshall pensó que había perturbado cada salón de clase en el piso. Pero ahora estaba perdido. Este lugar tenía 3 pisos y algo así como 30 aulas, y no tenía ni la menor idea de dónde estaba Sandra. Empezó a caminar por el pasillo.
tratando de impedir que sus pisadas produjeran mucho ruido. Ni siquiera un suspiro pasaría inadvertido en este lugar. Sandra estaba en el primer año. La mudada a Ashton había ocurrido un poco tarde, de modo que tuvo que matricularse en las clases de verano para poder ponerse al día. Pero, a fin de cuentas, había sido el punto apropiado para la transición de ella. Todavía no sabía en qué iba a especializarse. Tanteando el camino y llenando prerequisitos, Marshall ya no podía ni siquiera adivinar dónde encajaba un curso de psicología del yo. En esos planes, pero ni él ni Kathy la iban a empujar más allá de lo necesario. Desde alguna parte del cavernoso espacio de la bóveda se oyó el eco de las palabras pronunciadas en una conferencia en progreso. Era la voz de una mujer. Decidió verificarlo. Pasó varios salones de clase, notando que los números que los identificaban iban decreciendo. Luego encontró un bebedero, los servicios sanitarios y una escalera pomposa de piedra y hierro. Finalmente empezó a distinguir las palabras de la conferencia a medida de que se acercaba al salón 101. Y esto se escuchaba en el salón. De modo que si establecemos una simple fórmula ontológica, pienso, luego existo, eso debería concluir la cuestión. Pero existir no presupone significado. Sí, allí estaba más de aquel lenguaje universitario, conglomerado de palabras de alto calibre, con las cuales se puede impresionar a la gente alardeando de capacidad académica, pero que no sirve para conseguir un empleo bien pagado. Marshall esbozó una leve sonrisa. Psicología. Si todos aquellos estirados eruditos pudieran ponerse de acuerdo con respecto a una sola cosa, por lo menos, sería una gran ayuda. Primero, Sandra echaría la culpa de su violenta actitud a una traumática experiencia en el nacimiento. Y después, ¿cómo era eso? ¿Lamentable adiestramiento para usar el excusado? Su nueva novelería era el conocimiento de sí misma, la estimación propia, la identidad. Ella ya sabía cómo obsesionarse por sí misma. Ahora le estaban enseñando en la universidad. Se asomó por la puerta y vio un auditorio como de teatro, con filas de asientos sucesivamente más altas, a medida de que avanzaba hacia la parte superior del salón. Al frente se hallaba una pequeña plataforma, donde la profesora dictaba su conferencia con el fondo del gigantesco pizarrón. Significado no necesariamente procede del pensamiento, por cuanto algunos han dicho que el yo no está en la mente, y que la mente en realidad niega el yo, e inhibe el conocimiento de uno mismo. Vaya, por alguna razón Marshall esperaba ver a una mujer madura, flaca, con su pelo recogido con un moño, usando anteojos de carey sostenidos con una cadenita de cuentas alrededor de su cuello. Pero la mujer era una atractiva sorpresa, como si brotara de las páginas de un anuncio de creyón labial o de modas. Figura esbelta, pelo rubio y largo, profundos ojos negros un poco rasgados, pero unas ciertamente no necesitaban anteojos, ni de carey ni de ninguna otra clase. Entonces Marshall percibió el brillo de la cabellera roja y vio a Sandra sentada en la banca delantera, escuchando con atención y tomando notas furiosamente. Había sido fácil. Decidió entrar calladamente al salón y escuchar el resto de la conferencia. Tal vez le pudiera dar alguna idea de lo que Sandra estaba aprendiendo, y así tendría algo sobre lo cual hablar. Se sentó en uno de los asientos vacíos del fondo. Entonces ocurrió lo que ocurrió. Alguna clase de radar en la cabeza de la profesora debió haberle dado la señal. Ella clavó su mirada en Marshall y no se la quitó de encima. Él no quería llamar la atención, ya estaba distrayendo la clase demasiado. De todas maneras, de modo que no dijo nada. Pero la profesora parecía examinarlo, escudriñando su cara como si le fuera familiar, como si tratara de recordar a alguien que había conocido antes. La mirada que de súbito apareció en la cara de la mujer le produjo escalofríos a Marshall. Ella se quedó mirándolo con la mirada que penetraba como si fuera un cuchillo, como si sus ojos fueran de un tigre en acecho. Él empezó a sentir un instinto defensivo que le producía un nudo en el estómago. ¿Desea usted algo?, exigió la profesora, y su tono dictaba mucho de la cortesía. Solo estoy esperando por mi hija, contestó él con toda cortesía. Entonces sírvase a esperar afuera, dijo ella, y no era precisamente una pregunta. Así que Marshall se encontró en el pasillo de nuevo.
reclinado contra la pared, contemplando el piso, con su cerebro dando vueltas vertiginosamente, sus sentidos embotados y su corazón palpitando velozmente. No tenía ni la menor idea de por qué se hallaba en ese lugar, pero lo cierto era que se encontraba fuera del salón, en el corredor. Así de sencillo. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Vamos, Hogan, deja de temblar y piensa. Trató de pensar en su mente lo ocurrido, pero le costó recordarlo. Era como recordar una pesadilla. Los ojos de la mujer, la manera en la que lo miraron, le indicaba que de alguna manera sabía quién era él, incluso aun cuando nunca se habían conocido. Y él nunca antes había visto o sentido tal odio. Pero no era tan solamente los ojos, era también el miedo que sentía, el miedo que aumentaba a cada momento, haciéndole flaquear, acelerando su corazón, que se le había metido sin razón aparente, al parecer sin causa visible. Estaba asustado como un conejo, por nada, no tenía sentido, nunca le había oído a nada en su vida, pero ahora, por primera vez en su vida, por primera vez, la imagen de los ojos torvos de Alfredo Brumel brillaron fugazmente de nuevo en su mente, y su miedo volvió. Parpadeó como para espantar la imagen y suspiró profundamente. ¿Dónde estaba la valentía del viejo Hogan? ¿Acaso la había dejado en la oficina de Brumel? Pero no tenía ninguna conclusión, ninguna teoría, ninguna explicación, solamente una burla para sí mismo, musitó, de modo que se dio otra vez, como si fuera un árbol podrido, y como si fuera un árbol agotado. Se reclinó contra la pared y esperó. A los pocos minutos la puerta se abrió de súbito y los estudiantes salieron a tropel como si fueran abejas de una colmena. Pasaron a su lado, ignorándolo tan completamente que Marshall se sintió como si fuera invisible. Pero eso era mejor por el momento. Entonces llegó Sandra. Él se enderezó, se dirigió a ella y empezó a decirle «Hola». Y ella pasó de largo. Ni se detuvo, ni sonrió, ni devolvió el saludo, nada. Se quedó mudo por un momento, contemplándola mientras se alejaba por el corredor hacia la salida. Entonces la siguió. No estaba cojo, pero por alguna razón se sintió como si cojeara al caminar. En realidad, no estaba arrastrando los pies, pero sintió como si fueran de plomo. Vio que su hija salía por la puerta sin querer mirar hacia atrás. El eco de la puerta al cerrarse retumbó por toda la colosal bóveda, con un toque concluyente, como el golpear de una gigantesca puerta que se cierra definitivamente separándolo de su ser querido. Se detuvo en el amplio corredor, mudo, desamparado, incluso tambaleándose un poco. Se sentía como si fuera un enano. Invisible para Marshall, pequeñas olas de aliento sulfuroso se deslizaban por el piso como si fuera agua corriendo lentamente, junto con un inaudible arañar sobre las baldosas. Como sanguijuela negra, el diablo pequeño se aferraba a él, con sus dedos como garfios clavados en la pierna de Marshall, como si fuera un parásito, deteniéndolo, envenenando su espíritu. Los abultados ojos amarillentos sobresalían de la cara arrugada, observándolo, metiéndose en él. Marshall empezó a sentir un profundo y creciente dolor, y el pequeño espíritu lo sabía. Le estaba siendo difícil detener a este hombre. Mientras Marshall permanecía allí parado, en medio del inmenso vestíbulo, el dolor, el amor y la desesperación empezaron a acelerar su corazón. Podía sentir que ardía incluso el más pequeño rescoldo de una pelea. Se dirigió a la puerta. «Muévete, Hogan, muévete, es tu hija». Con cada paso decidido que Marshall daba, el demonio era arrastrado por sobre el piso. Con sus dedos todavía aferrados al hombre, la furia intensa y colérica brotando de sus ojos, y los vapores sulfurosos saliendo de resoplido de sus narices. Había abierto sus alas que procuraban encontrar un punto para usar como ancla, cualquier manera de impedir que Hogan saliera, pero no pudieron encontrar nada. «Sandra», pensó Marshall, «dale la oportunidad a tu viejo». Para cuando llegó al final del corredor, estaba casi corriendo. Sus enormes manos empujaron la barra para abrir la puerta, y éste abrió de par en par, hasta dar con el tope de los escalones. Bajó corriendo las gradas y se precipitó por el sendero bajo la sombra de los olmos. Miró hacia la calle, por el prado al frente del edificio,
hacia el otro lado, pero ella había desaparecido. El demonio se aferró todavía más fuerte y empezó a apretar. Marshall, de pie y solo, sintió los primeros espasmos de la desesperación. «Aquí estoy, papá». Inmediatamente el demonio perdió su agarre y se cayó, resoplando con indignación. Marshall se dio la vuelta y vio a Sandra, de pie junto a la puerta que acababa de abrir violentamente, al parecer tratando de esconderse de sus compañeras de clase entre las plantas de camelias, y con la apariencia de estar lista para enfrentársele. «Bueno, cualquier cosa es mejor que perderla», pensó Marshall. «Bueno», dijo antes de siquiera pensarlo, «discúlpame, pero me dio la impresión de que me desconociste allí dentro». Sandra trató de erguirse, de enfrentarle en medio de su dolor y cólera, pero todavía no podía mirarle directamente a los ojos. Fue demasiado. ¿Qué es lo que fue demasiado? Usted sabe todo el episodio allí dentro. Bueno, es que me gusta entrar haciendo una gran impresión, algo que la gente realmente recuerde. ¡Papá! Bueno, pues, ¿quién se robó el letrero? ¿No se permiten padres? ¿Cómo podía yo saber que ella no quería que yo estuviera allí? ¿Y qué cosa es tan preciosa y secreta que no quiere que ningún extraño la oiga? Ahora la cólera de Sandra fue más fuerte que su vergüenza y ya le pudo mirar directamente. Nada de nada. Era solo una conferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de ella? Sandra rebuscó una explicación. No lo sé. Creo que ella debe de saber quién es usted. De ninguna manera. Nunca la había visto antes. Entonces una pregunta brotó automáticamente en la cabeza de Marshall. ¿Qué quieres decir con eso de que ella debe de saber quién soy yo? Sandra se vio acorralada. Quiero decir, vamos, tal vez sabe que usted es el editor del periódico. Tal vez no quiere reporteros meando por aquí. Pues, bien que puedo decirte que no andaba husmeando. Simplemente te andaba buscando. Sandra quería dar por terminada la discusión. Está bien, papá, está bien. Sencillamente ella se equivocó con usted. ¿Está bien? No sé cuál problema tenga ella, pero supongo que tiene el derecho de seleccionar a sus oyentes. ¿No tengo el derecho de saber qué está aprendiendo mi hija? Sandra detuvo la siguiente palabra en su garganta y concluyó algunas cosas primero. De modo que usted estaba husmeando. Incluso mientras todo esto sucedía, Marshall sabía a ciencia cierta que ya estaban enredados otra vez en lo mismo. La vieja rutina de perros y gatos, de pelea de gallos. Era absurdo. Parte de él no quería que esto ocurriera, pero el resto de sí mismo se sentía demasiado frustrado e iracundo como para detenerse. En cuanto al demonio, simplemente rondaba cerca, procurando no acercarse a Marshall como si éste estuviera encendido al rojo vivo. El demonio observaba, esperaba, se enfadaba. «Solo para un ciego estaba yo husmeando», gritó Marshall. «Estoy aquí porque soy tu padre que te quiere y que quiere recogerte después de clase». El edificio Stewart. Esto es todo lo que sabía. Por casualidad pude encontrarte y... Procuró detenerse. Se desinfló un poco, se cubrió los ojos con una mano y lanzó un suspiro. «Y usted pensó que debía vigilarme», dijo Sandra desdeñosamente. ¿Hay alguna ley en contra de eso? Está bien. Déjeme ponérselo bien en claro. Yo soy un ser humano, papá. Y todo ser humano, sin importar quién sea, está sujeto a un esquema universal y no a la voluntad de ningún individuo específico. En cuanto a la profesora Langstroth, si ella no quiere que usted esté presente en su conferencia, es prerrogativa de ella exigir que usted salga. ¿Y quién es que paga su salario después de todo? Ella no hizo caso a la pregunta. En cuanto a mí, y a lo que yo estoy aprendiendo, o a lo que voy a llegar a ser, o a dónde voy, o lo que quiero, usted no tiene ningún derecho de entremeterse en mi universo, a menos de que yo personalmente le conceda tal derecho. La vista de Marshall se nubló ante la visión de Sandra puesta sobre sus rodillas. Enfurecido, tenía que cobrárselas a alguien, pero ahora estaba tratando de desviar sus ataques para no dirigírselas a Sandra. Señaló de nuevo hacia el edificio y preguntó: ¿te enseñó ella eso? Usted no tiene por qué saberlo. Tengo el derecho de saberlo. Usted renunció a tal derecho, papá.
hace muchos años. Ese golpe lo envió contra las cuerdas y no alcanzó a recuperarse completamente sino hasta después que ella empezó a caminar calle abajo, escapándose de la pelea miserable y disparatada. A gritos él le preguntó cómo iba a llegar a casa, pero ella ni siquiera aminoró su marcha. El demonio aprovechó esta oportunidad y se aferró de nuevo a Marshall, y éste sintió que su cólera y su justificación propia daba paso a una profunda desesperación. Lo había echado todo a perder. Había hecho lo que nunca más quería volver a hacer. ¿Por qué era él así? ¿Por qué no podía simplemente llegar a ella y quererla, ganársela otra vez? Ella casi desaparecía a la distancia, haciéndose cada vez más pequeña a medida que cruzaba a toda prisa el plantel, y parecía hallarse lejos, tan lejos, más lejos de lo que cualquier brazo cariñoso jamás pudiera alcanzar. Él siempre había tratado de ser cariñoso, de pararse firme en la vida y a través de sus problemas, pero ahora su dolor era tan intenso que no pudo evitar que su fortaleza se alejara de él hecha a mil pedazos. Mientras la observaba, Sandra desapareció en una esquina distante, sin mirar hacia atrás, y algo se rompió dentro de él. Le parecía que su alma se derretía, y en ese instante no había persona en el mundo entero que detestara más que a él mismo. La fuerza de sus piernas pareció ceder bajo el peso de su sufrimiento, y desanimado se sentó pensadamente en los escalones del frente del viejo edificio. Los espolones del demonio rodearon su corazón, y él musitó en voz vacilante: ¿de qué vale? ¡Yaja! Tronó un formidable grito desde unos arbustos cercanos. Una luz brillante relampagueó. El demonio aflojó sus garras y saltó como una mosca aterrorizada, yendo a caer a cierta distancia, en una posición de defensa, temblando, con sus enormes ojos amarillos casi saliéndosele de sus cuencas, y con una negra espada curva en su mano que temblaba. Pero entonces se produjo una conmoción inexplicable en los mismos arbustos. Algún tipo de lucha, y la fuerte luz desapareció por encima del edificio Stewart. El demonio no se movió, sino que se quedó esperando, escuchando y observando. No se escuchaba ningún sonido, excepto el de la brisa ligera. El demonio retrocedió cautelosamente al acecho hasta donde estaba Marshall sentado. Pasó a su lado y revisó los arbustos y detrás de las esquinas del edificio. Nada. Como si lo hubiera estado reteniendo por todo este tiempo, una prolongada bocanada de vapor amarillo brotó en círculos de las narices del demonio. Sí, él sabía lo que había visto. No había cómo equivocarse, pero ¿por qué habían salido huyendo?